crear un protocolo que nos apoye en el manejo del paciente politraumatizado, para enfrentarlo de buena forma y así no estar improvisando o actuando sobre la marcha cuando tenemos a un paciente grave frente a nosotros, lo cual muchas veces trae a errores, trae a incomodidades dentro del equipo. Entonces, trabajando en esto, eh, llegamos a este protocolo que vamos a presentar hoy día. Y es que el paciente politraumatizado es un paciente de extrema gravedad, ¿bien? Donde corre riesgo su vida, claramente, y el manejo tiene que ser óptimo desde el prehospitalario hasta la UCI, bien, pasando por la unidad de urgencia, de emergencia, el pabellón y luego la unidad de cuidado intensivo. Y para eso hay que afinar el manejo en cada una de las etapas. Bien, y vamos a ver cómo creemos que este protocolo puede ayudarnos. El trauma es una entidad, una patología, si es que se le puede llamar, muy prevalente en el mundo. ¿Bien? Por año hay 5,8 millones de muertes de pacientes fallecidos por trauma. Eso es más que toda la mortalidad que genera el VIH, SIDA, la tuberculosis y la malaria en el mundo juntos. Y se dice que cada 5 segundos hay alguien en el mundo que muere a causa del trauma. En nuestra realidad, en Sudamérica, vemos que, no se ve acá en esta diapositiva, pero sabemos que hay una gran variabilidad según las ciudades, según los países, los distintos países, del comportamiento de la población. Bien, zonas que son más violentas y donde hay mayor número de pacientes que consultan por traumatismo. En Santiago podemos ver que también ocurre. En esta diapositiva vemos los casos policiales del año 2017 al 2018 y vemos que en Puente Alto y la comuna de Santiago son zonas donde más casos policiales hay. ¿Bien? Es una población que tiene muchas cosas. Una de ellas es que es alta la frecuencia de violencia. Bien. Y en el registro de trauma que se hace en el hospital, que se está trabajando, en los últimos 2 años, vemos que han habido 3.515 hospitalizaciones con diagnóstico de ingreso politrauma, o cualquiera de sus diagnósticos que lo incluyen, con una dispersión de edad entre 13 y 94 años y un promedio de 40 años de edad. En las causas del trauma, tenemos trauma penetrante en 26,6% de los ingresos, trauma cerrado 62,5%, quemaduras cerca del 3% y herida en general 8%. Y esto da una mortalidad en los últimos 2 años de 2,9%. Cuando vemos esta mortalidad, el 37% ingresó en paro cardiorrespiratorio al hospital. Y la primera causa de muerte en este registro es por traumatismo cráneoencefálico. Y la segunda causa es por shock hipovolémico, teniendo un 86% de estos pacientes lesión de gran vaso, que es algo que se puede intervenir de forma relativamente simple muchas veces, y con eso evitar la muerte del paciente. Estos son videos que tenemos de un caso que nos llegó al hospital. Aquí vemos una tienda donde hay tragamonedas, y ahora vamos a ver cómo ingresa esta persona usando un arma compleja, un arma que puede disparar varias municiones por segundo, se ve. Esta es otra visión, otra cámara, y vemos esta mujer de pelo claro, que es la que recibe gran parte de los impactos. Entonces, estos son los pacientes que muchas veces llegan a nuestro hospital. Aquí vemos 2 pacientes
de esa ocasión, que ingresaron en paro cardiorrespiratorio, ¿bien? 8 minutos posterior a haber recibido heridas por arma de fuego. Ahí está el equipo del SAMU ingresando con nuestro paciente en paro, realizando maniobras de reanimación, y los dos pacientes presentan heridas en esta zona, en los puntos rojos, ¿bien? El paciente 1 y el paciente 2, ambos con lesión en zona precordial, bítórax izquierdo. El paciente 1 con una lesión de ventrículo derecho, una lesión transfixiante del ventrículo derecho, que compromete ambas paredes. Y el paciente 2, vemos la toracotomía, con una lesión que también es incompatible con la vida, fueron declarados fallecidos. ¿Qué sucede cuando llegan estos pacientes al hospital, a la urgencia? Solemos tener problemas en su enfrentamiento. Por ejemplo, que la ambulancia llegue sin avisarnos y estamos atendiendo a los pacientes habituales y puede ingresar una camilla, como vimos en el video, que nos pilla por desprevisto y no estamos preparados para manejar a este paciente. Ya ahí comenzamos mal. Podemos tener un equipo que no tenga los roles definidos, como decía al principio, improvisando un poco sobre la marcha, y muchas veces topándonos y confundiéndonos en el manejo. Como decimos acá en Chile, muchas manos matan la guagua. La guagua es el bebé, el niño, y eso quiere decir que cuando hay mucha gente metida alrededor del paciente, nos topamos entre nosotros y finalmente impedimos que podamos trabajar de buena forma. Pueden generarse problemas de comunicación dentro del equipo, y esto es algo clave en la dinámica de trabajo en equipo, que haya una comunicación fluida entre las personas, sin gritos entre medio, bajando el ruido ambiental y teniendo una comunicación clara desde los integrantes del equipo hacia el líder, y el líder dando indicaciones hacia los integrantes del equipo. Y ahí vemos el rol del líder. Cuando enfrentamos a un paciente sin tener definido a un líder claro, validado por todos los integrantes del equipo, también presentamos problemas. Luego de haber enfrentado el caso, es bueno tener un debriefing, un momento de conversación donde podemos decir cómo nos sentimos, qué cosas pasaron bien, los puntos a rescatar, qué cosas se pueden mejorar, todo con ánimo constructivo. Y bueno, muchos problemas que pueden ocurrir. Y creemos que gran parte de estos problemas se pueden prevenir si es que tenemos un protocolo local de trabajo que nos indique, nos apoye para el trabajo y el enfrentamiento de estos pacientes. Tenemos que optimizar el manejo, como decía, es toda la cadena de manejo del paciente politraumatizado, del prehospitalario hasta el hospitalario, ¿ya? Y el equipo de trauma de nuestro hospital tenemos pensado hacer intervenciones a todo este nivel. Por ejemplo, en el prehospitalario, con capacitación a la atención primaria de salud, la capacitación también a civiles, con cursos que se pueden impartir. Monitorizar zonas de alta violencia y ver cómo se está comportando la población. Y mejorar la comunicación con el prehospitalario, que algo de sí lo planteamos en este protocolo y les voy a mostrar cómo es. En el manejo hospitalario, la creación de un comité de trauma que analice el caso, que haga un trabajo académico al respecto, todo con intención de mejorar, y que cree protocolos y levante las necesidades para comunicarse con el hospital y pedir, por ejemplo, la compra de algunas herramientas que necesitamos, por ejemplo, un REBOA. Tener un registro de trauma, a ver qué es lo que está pasando, cuál es nuestra realidad, cuáles son los números, y no ser ciegos a nuestra realidad. Bien, eso también nos apoya en las intervenciones. Hacer investigación y tener un equipo de trauma, bien, que es lo que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. El comité de trauma
está conformado por distintas especialidades en nuestro hospital. Está el equipo de medicina de urgencia, el equipo de cirugía, traumatología, anestesia, el equipo de medicina intensiva y neurocirugía. Y nos juntamos cada cierto tiempo a conversar los casos. Hemos trabajado en casos de morbimortalidad, trabajado en la creación del protocolo de trauma, protocolo de transfusión, uso de ácido tranexámico, distintos protocolos, manejo vía aérea. Tenemos planes de hacer formación continua y es lo que se está haciendo con las reuniones de todos los martes y las reuniones clínicas. ¿Qué es lo que ha demostrado los equipos de trauma en el mundo, en publicaciones en Canadá, en Inglaterra, en Estados Unidos? Es que los equipos de trauma, cuando están bien preparados, disminuyen tiempos de mortalidad, o sea, disminuyen tiempos del enfrentamiento del paciente de triage, por ejemplo, con una categorización más rápida, sin tanto pensar. Uno tiene claros ciertos criterios de activación del equipo de trauma y si cumple los criterios, se activa el equipo de trauma. Bien, disminuye el tiempo de intervenciones críticas para el paciente. Así disminuimos mortalidad y también disminuimos estadía en UCI. Y el equipo de trauma, la idea es que logre trabajar coordinado. Bien, como vemos acá los pits de la Fórmula 1, vemos cómo en 4 segundos la tarea se cumple. Cada integrante de este equipo sabe qué es lo que tiene que hacer y lo hace junto a su compañero y con una intervención dirigida cumple su rol y el competidor puede seguir su camino. Bien, esto es la idea más o menos, que podamos trabajar así de coordinado, para que disminuyamos los tiempos de atención, para que tengamos claro qué es lo que hay que hacer. Entonces, este es el protocolo que vamos a presentar. Bien, el protocolo tiene un flujograma que comienza en la activación del equipo de trauma. El equipo de trauma se puede activar desde el prehospitalario, tanto como desde el triage. Bien, estamos en comunicación con el SAMU, el Servicio de Atención Médica de Urgencia Prehospitalaria, y ellos pueden activar, tienen esta aplicación, Código Trauma, para hacernos saber de forma rápida que viene un paciente, y ellos pueden indicar en qué condiciones viene el paciente, qué intervenciones se han hecho y en cuánto tiempo va a llegar. Así nosotros en el hospital ya sabemos que viene, nos preparamos y estamos todos en el reanimador esperando al paciente, con todo el trabajo paralelo que estamos haciendo nosotros, en una definición clara de roles y quiénes van a intervenir. Esperamos preparados con el uso de elementos de protección personal y en la sala de atención de reanimación se integran las personas, solamente las personas que van a intervenir al paciente. Bien, entonces, mediante esta aplicación que funciona para iOS y para Android, todos los integrantes del equipo del turno, al comenzar el turno, se conectan a la aplicación y sabemos quiénes están. Y en la mañana nos juntamos y definimos los roles. Bien, el manejo de vía aérea lo va a hacer tal persona, el emergenciólogo, por ejemplo. Y así, en una posibilidad, vamos a ver cómo están claros todos los roles. También desde esta aplicación se puede activar al banco de sangre, al equipo de rayos, al escáner, para que estén esperándonos, listos para tomar las imágenes del paciente. Se activa pabellón y también se puede activar el equipo de la maternidad, por ejemplo, cuando es un trauma en una paciente embarazada. Estos son los criterios de activación del equipo de trauma. Bien, son los criterios que por ahora estamos planteando. Esto se va mejorando con el tiempo y si aparecen nuevos criterios que pueden ser útiles, los vamos a ir integrando.
Por ejemplo, un paciente que presenta presión sistólica menor a 90, bien, en cualquier momento de la atención, en contexto de trauma. Todo esto, claro, en contexto de trauma. Un paciente que presenta trauma penetrante cervical o en torso, el tórax, abdomen o pelvis. Bien. Paciente que está con compromiso de conciencia, una escala de coma de Glasgow menor a 9, en un contexto de trauma, o que en contexto de trauma viene intubado desde el prehospitalario. Paciente con trauma trasladado desde otro centro donde habría recibido transfusiones, en que no habla de un paciente con criterios de gravedad. Todo paro cardiorrespiratorio traumático, se activa el equipo de trauma, mecanismos de alta letalidad como el ahorcamiento, paciente gran quemado, cualquier trauma en embarazada, y se deja aquí un criterio subjetivo, que es la discreción del equipo de emergencia, incluyendo al equipo de triage. ¿Bien? Entonces, si el paciente cumple cualquiera de estos criterios, lo activan desde el prehospitalario o, si no fue activado en el prehospitalario, desde el triage de atención de urgencia. Esta es la aplicación. Tenemos, para poder registrarnos de forma fácil, todos tenemos nuestro usuario, y es bien simple su uso. En la tercera imagen vemos que es un botón que nos activa al equipo, nos lleva a la imagen 4, y nosotros seleccionamos a qué integrante del equipo vamos a activar. Bien, falta ahí uno que es el equipo de cirugía. También en esta aplicación vamos a poder ver en el futuro los protocolos, los criterios de activación, para que sea bien fácil y ahí mismo podamos ver cosas que se nos pueden ir olvidando, por ejemplo, con el estrés. También va a haber una pestaña para que podamos ver en el mismo celular cómo está conformado el equipo de trauma y quiénes son cada uno de los integrantes y qué rol van a cumplir en caso de que se active el equipo de trauma. Esta es la imagen que vamos a poder ver desde la aplicación, y esta es la imagen que también tenemos pegada en una de las paredes del reanimador, de la urgencia. Y vemos en el centro al paciente rodeado por las personas, solamente por las personas que tienen un rol claro. Bien, así evitamos lo que muchas veces vemos, que es 10, 15 personas alrededor del paciente, y que eso solamente entorpece nuestro trabajo. También la posibilidad de las líneas rojas, de que un integrante que necesita hacer una intervención entra a la línea roja, hace la intervención, y luego, si es que ya terminó su evaluación y su intervención, puede salir de la línea roja. Bien, por ejemplo, ahí vemos al TENS número 3, el amarillo que está afuera, al auxiliar de servicio, el auxiliar de banco de sangre y el guardia de seguridad, que están fuera de la línea de intervención del paciente, aunque pueden ingresar y luego salir. Lo mismo con todos los integrantes, pueden intervenir y salir cuando ya no es necesario que estén ahí. Este es nuestro reanimador de urgencia. Vemos la camilla del paciente con las líneas rojas de intervención. Ese es el área chica, esa es la cancha, ¿bien? Donde solamente los que tienen un rol del equipo van a poder ingresar. Entonces, vamos viendo. Nosotros al comienzo del día definimos quién va a ser el líder. Bien, el líder puede ser cualquiera de equipo, mientras sea entre todos validado y bien consensuado. Se define de forma clara quién es el líder. Y la gracia también es que vayamos rotando de líder para que todos tengamos esa experiencia y podamos ver también y empatizar con los distintos roles. El líder hace la evaluación global del caso, ¿ya? De la situación. Tiene una visión externa, logra ver cómo está trabajando cada uno de los integrantes del equipo y logra, como un director técnico, dar instrucciones específicas y solicitar información también específica a cada uno de los integrantes del equipo, de esto de PITS, de la Fórmula 1. ¿Bien? El líder es el que toma las decisiones. En base a la información que se le da, va tomando las decisiones, por ejemplo, de activación de protocolo de transfusión masiva, de decisión de toracotomía de resucitación,
decisiones, por ejemplo, de subir al pabellón ahora, antes o después del escáner. El líder es el que toma esas decisiones, ¿bien? Y como buen líder, también escucha a los integrantes del equipo y es capaz de integrar su visión y modificar también sus decisiones, todo en pos de dar una mejor atención al paciente. Entonces el líder también indica procedimientos. ¿Qué procedimientos se van a realizar? Llena el ingreso hospitalario. Como vemos ahí en su mano, tiene una ficha, que es una ficha de ingreso de trauma grave, que la vamos a ver en diapositivas más adelante, que le sirve para ir tomando nota y para tener claridad y para dejar registro, ¿bien? Por un tema médico-legal y también por un tema de investigación. El emergenciólogo se ubica en la cabeza del paciente, ¿bien? Tiene como rol dirigido evaluar la A del protocolo de evaluación primaria y la D, ¿bien? La vía aérea y la evaluación neurológica. El emergenciólogo guía la reanimación hasta que llega el líder. Entonces, si el líder, por ejemplo, no está, el emergenciólogo desde la cabeza, luego de haber hecho las evaluaciones, va dando instrucciones y luego le pasa el mando al líder. El emergenciólogo 1 hace la intervención de vía aérea, la secuencia de intubación rápida y la estabilización de columna cervical. El kinesiólogo se ubica al lado del emergenciólogo. El kinesiólogo es el terapeuta respiratorio de nuestra urgencia y hace el apoyo tanto en la evaluación como en la intervención de la vía aérea y en la secuencia de intubación rápida. Apoya con la oxigenoterapia y con la ventilación, ya sea con AMBU o con la ventilación mecánica una vez que ya el paciente está intubado. El cirujano 1 se ubica a la izquierda del paciente y realiza la evaluación de la respiración, la B, la circulación y la exposición del paciente. Hace el control de la circulación en el lado izquierdo del paciente. Instala el tubo pleural al lado izquierdo, realiza la toracotomía de resucitación y instala la faja pélvica. Como vemos, son todas intervenciones que apuntan a un control de hemorragia y una estabilización de la circulación del paciente, una estabilización hemodinámica. También instala los accesos vasculares de alto flujo. El urgenciólogo 2 o el cirujano 2 cumple este rol a la derecha del paciente con la evaluación de la respiración, también la circulación y la exposición del lado derecho del paciente. Este integrante realiza la intervención de vía aérea quirúrgica, la cricotirotomía cuando está indicado. Realiza también la evaluación de ultrasonido con el protocolo IFAST y interviene instalando el tubo pleural derecho. El enfermero o enfermera 1 puede ingresar a la izquierda del paciente o a la derecha, dependiendo del caso, y realiza el acceso venoso derecho o izquierdo, dependiendo cuál sea el caso. Comparte roles también con enfermero 2 o enfermera 2, toma muestras de sangre, inicia reanimación con volumen, está también encargado de la instalación de la osteoclisis y la administración de medicamentos y drogas de reanimación. El enfermero o enfermera 2 apoya al 1, prepara la trampa de agua para la pleurostomía, realiza gestión del tratamiento, por ejemplo, de que se active el banco de sangre cuando el líder lo manda, llamando el banco de sangre. También gestiona al personal, a todo el personal que está fuera de la línea roja, y apoya con la preparación de fármacos y drogas. El técnico de enfermería, TENS 1, es de los primeros que interviene al paciente. Cuando está la camilla ingresando, se ubica en la cabeza del paciente y comienza con toda la instalación del monitor, ¿ya? Y toma de signos vitales. Asiste al kinesiólogo y emergenciólogo en el manejo de la vía aérea y en el posicionamiento también del paciente en la camilla.
su colega, el TENS 2, apoya también con con el posicionamiento del paciente desde las piernas. Realiza control de signos vitales de forma periódica y constante, ya repetitiva. Asiste al equipo de enfermería y está encargado, en este caso, también de la cadena de custodia del paciente. Cuando hay tercer TENS, este TENS se encarga de el manejo del campo estéril. Bien, asiste a todos los integrantes de la zona roja, incluyendo el equipo de enfermería, y apoya con las maniobras de reanimación, con el masaje cardíaco. El auxiliar del banco sangre lleva las 2 primeras unidades de glóbulo rojo, lleva al banco sangre de vuelta las muestras de sangre y las muestras para el ROTEM, y realiza los primeros análisis de transfusión. Guardia de seguridad se encarga de que la cena esté segura, ¿bien? Que no sea un riesgo para ninguno de los integrantes ni tampoco para el paciente. Es decir, retira a los espectadores, ¿eh? Como se dice a la familia Miranda, los que están ahí puros son Miranda. Y se encarga de la puerta de la reanimación, mantenerla cerrada y protegida desde afuera. El auxiliar de servicio, por último, está a cargo del traslado del paciente hacia pabellón o hacia rayos, escáner, realiza la limpieza y desinfección de la zona, mantiene el stock de insumos durante la reanimación y apoya también con el masaje cardíaco externo. Así, cada uno de los integrantes tiene un rol bien claro. Y en nuestra reanimación, vemos en la imagen a la izquierda que tenemos el mismo póster que mostramos antes, este póster permite escribir con un plumón de pizarra, ¿bien? Y eso se puede borrar, ponemos la fecha, y esto en la mañana nos juntamos todo el equipo de trauma, si es que claramente si la contingencia lo permite, y definimos bien claro quiénes van a cumplir los distintos roles. Así no queda ninguna duda a la hora de recibir a un paciente politraumatizado. Ahí vemos como el líder, que en este caso el doctor Juan Pablo Ramos, está haciendo el registro de todas las intervenciones en simultáneo mientras se atiende al paciente. Y va comunicándose con cada uno de los integrantes, y cada uno de los integrantes se comunica con él de forma bidireccional. También es muy importante evitar que integrantes del equipo den indicaciones, por ejemplo, a otros integrantes del equipo. Todo esto tiene que fluir de forma clara hacia el líder y del líder hacia los integrantes del equipo. Por último, estas son las fichas de ingreso hospitalario para trauma grave. Es una ficha que actualmente es a papel. La vamos a integrar a nuestra dinámica de trabajo desde mañana mismo, y así vamos anotando y registrando todos los hallazgos que son importantes para el caso. Finalmente, hacemos un debriefing, ¿bien? Muchas veces es difícil hacer el debriefing porque hay roles que todavía, hay integrantes del equipo que todavía están cumpliendo roles, y bueno, tenemos que esperar y incentivar a que todos los integrantes se queden, ojalá, en el reanimador, si es que la contingencia lo permite, y damos el espacio para conversar sobre el caso, para que podamos decir cada uno qué es lo que nos pareció, cómo nos sentimos con el caso, con las intervenciones que se hicieron, cómo nos pudo haber afectado. Eso también puede apoyar al desarrollo emocional de cada uno de los integrantes, previniendo, por ejemplo, estrés agudo, estrés postraumático, en casos que pueden ser muy, muy complejos. También el momento para poder decir qué cosas nos parecieron bien y las reforzamos, y también de forma constructiva qué cosas nos parecieron mal y que se pueden mejorar. Y de una forma respetuosa, con el único ánimo de mejorar como equipo, hacemos este ejercicio en cada uno de los casos que nos toque.
Entonces, esperamos nosotros que con la instauración del trabajo de equipo, que como integrantes de la urgencia nos mentalicemos en esta dinámica, nos conozcamos con los distintos integrantes, sepamos qué rol vamos a cumplir, aprovechemos también cada caso que nos toque, aunque sea leve, aunque sepamos que probablemente no va a terminar en una toracotomía de resucitación, pero amerita ocuparlo como un ejercicio también de simulación que nos permita habituarnos al trabajo de equipo de trauma. ¿Bien? Y trabajamos en equipo. Juntos somos más y así le damos un mejor outcome, un mejor desenlace al paciente. Roles claros en el equipo y roles respetados por cada uno de los integrantes del equipo. Todos sabemos qué tenemos que hacer, también sabemos qué es lo que no tenemos que hacer. Bien, y como vimos en la imagen de la Fórmula 1, llega el auto de la Fórmula 1, llega el paciente, hacemos la intervención que nos toca y nos comunicamos con el líder y así el paciente sale hacia donde tenga que ser su disposición. Y siempre con el ánimo de mejorar. Bueno, muchas gracias. Ahora viene un tiempo de unos 20 minutos para que podamos responder preguntas y veamos qué es lo que va saliendo. Muchas gracias. Perfecto, Nico, excelente, de verdad que sí. Yo creo que has hecho algo que es muy importante para todo el equipo, que es precisamente has dado en el punto luego de, o has compilado, si así se quiere decir, un trabajo que lleva bastantes años. Quiero inicialmente darle la palabra a Juan Pablo, para ver si tiene algún comentario, y hay varias personas en el panel, de verdad que muy enriquecido. Tenemos a Juan Carlos Salamea desde Ecuador, a Dalí González de Venezuela, bueno, Claudia, que es parte del equipo, Sebastián Vélez desde Argentina, José León Tapia igualmente desde Venezuela, y Laures, que forma parte de nuestro equipo. A cada uno le vamos a dar la palabra. Juan Pablo. Buenas tardes, felicitaciones primero que todo, Nico. Refleja el esfuerzo de bastante tiempo de mucha gente de la urgencia y de todos los integrantes de la urgencia. Es importante comentar de que de repente uno parece que hay muchas funciones dentro del equipo, pero son funciones que están muy bien establecidas y yo como cirujano, si tengo estas funciones establecidas, entro a ver mi paciente y no tengo ninguna función que cumplir, porque por ejemplo es un TEC grave, me retiro y al final van quedando personas que son imprescindibles para ese paciente. Entonces, es una cosa muy dinámica, como dice Nico, es una cosa que requiere mucho debriefing, ir mejorando, ir evaluando errores, asertividad dentro de los pacientes. Entonces, el gran trabajo de esto y el gran esfuerzo parte con el trabajo de todos, desde el personal médico, enfermería, TENS y en la evolución de este mismo tipo de paciente. Entonces, la invitación es a comenzar a organizar este equipo de trauma desde el prehospitalario hasta la atención final que va a ser la UCI con un tratamiento continuo. Hay algunas preguntas acá, que es, por ejemplo, unas muy lindas palabras del doctor Arteaga desde del CRS Cordillera y un poco la instancia también al comité de trauma de nuestro hospital de no hacer solamente esto local, sino tratar de extenderlo a la red, quizá a los otros dos hospitales de la red, que son el Parutao, la Florida y próximamente el CRS, que están dentro de nosotros, nuestro registro lo hemos ubicado como en zonas rojas también, donde tienen alta incidencia de trauma, y tratar de extender esta idea o este protocolo a los otros centros. Nosotros estamos abiertos a eso como comité de trauma, de extender eso, y obviamente hacerlo también, extender a cirugía pediátrica, donde también reciben pacientes pediátricos politraumatizados. Entonces, esto fácilmente se puede extender con respecto a aplicación, a protocolo, a otros centros y a la red en sí. No sé qué te parece eso, Nico. Sí, de todas formas, aquí partimos por casa, que
que es donde más podemos intervenir inicialmente, y si es que damos buenos resultados, no tengo dudas que así va a ser, podemos exportar esta experiencia. Estamos también en comunicación, por ejemplo, como dices, con el equipo de pediatría, para poder hacernos un feedback mutuo, ya que nuestro hospital tiene urgencias de pediatría y adultos muy distantes, no da para correr 1 kilómetro. Entonces, así vamos transmitiendo experiencia, y de seguro el plan a futuro sería ir más allá en toda la red. Antes de darle el pase a Juan Carlos, que me gustaría escuchar su opinión, porque él tiene instaurado pues un centro de trauma en Ecuador. Lázaro, que es nuestro jefe de la urgencia. Lázaro, o sea, ¿tú crees que definitivamente en el ámbito administrativo esto obviamente le da una mayor efectividad a la atención a los pacientes? Pablo, hola. Hola a todos los integrantes. Estoy feliz de ver que el trabajo de muchos, pero sobre todo de Juan Pablo Ramos y de algunos integrantes del equipo de Medicina Urgencia, tuyo, Pablo, hoy día está en discusión, está en presentación para todos los integrantes de la urgencia, los estamentos, enfermería, técnicos paramédicos, el resto de los integrantes del equipo de Medicina Urgencia, cirugía, etc. Esto es un gran paso de avance. El escenario definitivamente es el mismo. Hemos trabajado y va a seguir siendo el mismo. Lo nuevo es la intención que tenemos todos nosotros de hacer las cosas mejor, de participar con roles bien definidos, como se decía antes en la excelente presentación que hizo el Nico. Y esto definitivamente va a tener un beneficio en el outcome del paciente. Yo creo, Pablo, que para hacer mi intervención bien corta, el mérito acá lo tiene Pablo y tú en este caso, y Juan Pablo y Nico, y lo tiene el doctor Torres, que ya no estaba, que hizo el mono, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, el equipo de trauma es algo que en definitiva viene a aglutinarnos a todos en un escenario donde no vamos a rivalizar entre nosotros mismos, no vamos a competir por cosas definidas. Vamos simplemente, en cada turno que nos enfrentemos, esos roles van a ir cambiando, como decía el Nico. Por lo tanto, ese ejercicio que hagamos día a día nos va a hacer mucho mejor. Nos va a hacer mejorar los tiempos de atención del paciente, nos va a hacer tomar decisiones más claras en un tiempo más corto. Por lo tanto, definitivamente va a tener un gran impacto en la evolución del paciente y sobre todo en que no nos desgastemos día a día en lo que hacemos. El carro de trauma, por ejemplo, que Juan Pablo conformó y que nos robamos, no sé si te acuerdas, de un lado que estaba acomodado en lo que... Eso fue un pequeño detalle, pero es un tremendo detalle. Ya no hay que salir corriendo a buscar bisturí, tenemos toracotomía, rebot, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos conformando con Ludwig, con el resto de los equipos de medicina de urgencia, con Juan Pablo, contigo, el carro de vía aérea difícil. Este es otro gran paso de avance. Hoy día, el carro que ustedes también tuvieron una tremenda idea en pabellón, de donde llega un paciente con trauma, tienen todas las cosas, no hay que salir a buscar las prótesis vasculares al pabellón de vascular, etcétera, etcétera. O sea, todas estas cosas que parecen simples y que parecen al azar, llevan mucho trabajo detrás, llevan intención detrás, llevan organización, y yo me siento profundamente y muy orgulloso, primero profundamente agradecido, muy orgulloso de pertenecer a este equipo que muestra con trabajo y con hechos lo que uno tiene que hacer. Hay nuevos integrantes que se vienen incorporando, como la doctora Arenas. El acercamiento a medicina de urgencia en este ámbito definitivamente es un gran logro. Es un gran logro porque, como decía Nico, juntos somos más, y definitivamente todos tenemos que aprender unos de otros y nos enriquecemos con la experiencia del resto. Así que, vuelvo, insisto, no tengo más palabras que orgullo. Pueden contar conmigo en todo lo que sea necesario. Me encanta el tema, por así decirlo, además. Yo sé que no soy un participante muy activo en estos momentos, pero lo voy a hacer en el futuro, eso espero. Así que sigamos con la reunión y esperemos las opiniones del resto de los participantes. Juan Carlos Salamea, que lo tenemos ahí, aquí, que bueno, que es un gran amigo de la unidad, y de verdad que, Juan Carlos, ¿algún tipo de experiencia que tienes en tu hospital? ¿Hay una organización similar a esta? Porque es que aquí estamos hablando de algo muy importante, que son habilidades no clínicas.
Todo esto es habilidades no clínicas. No se trata de que tú sepas intubar, no intubar, poner un tubo de drenaje torácico, no. Se trata de más allá, ir un poco más, comunicación efectiva, esto de organización. Cuéntanos un poco tu experiencia en Ecuador. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Pablo. Saludos a los amigos y felicitaciones, profesor Mena, por la charla. Me encantó. Como decía Pablo, nosotros tenemos una experiencia de 8 años con un centro de trauma y emergencias en la ciudad de Cuenca, en el Ecuador. Y me gustó mucho lo que decías, Pablo, que realmente esto no es la parte clínica. Y les puedo contar a los asistentes a esta conferencia espectacular que nosotros hemos ya jugado con todo. Empezamos en la organización del sistema de trauma primero con walkie-talkies. ¿Sí? Cada uno de los miembros del equipo de trauma tenía un walkie-talkie. Después notamos que el problema era el switch prehospitalario-hospitalario. Trabajamos con un grupo de ingenieros en sistemas y generamos una aplicación para una tablet, y la gente del prehospitalario, basado en el sistema MLST, nos mandaba la información al centro de trauma, e incluso podíamos ver en el celular o en una tablet cómo se acercaba la ambulancia al hospital. Al momento ya no tenemos eso, estamos solo con información del MLST que nos dan a través de radiofrecuencia. Después teníamos la camilla del centro de trauma con unos puntos muy similar a lo que el profesor Men explicó, con el emergenciólogo a la cabeza, el ERE menor en el tórax, el ERE mayor en el abdomen y el cirujano de trauma por fuera, y esperábamos ahora del cirujano de trauma qué dirección seguía el paciente. Si se quedaba en el box para una toracotomía, o necesitábamos ir al tomógrafo, o íbamos para quirófano. Después también intentamos otro sistema que era, conforme íbamos entrando, cada uno tomaba unas credenciales que ponían en el cuello, y la credencial tenía escrito en la parte de atrás cuál va a ser su función: vía aérea, evaluación del tórax, del abdomen, en fin. Y hemos ido jugando así, ¿no? Como decía, son 8 años. En la actualidad, como conoce Pablo, en mi hospital y en la ciudad, el trauma es algo, es un lenguaje común. Entonces, todo esto se ha pulido, y es bastante interesante cuando miramos hacia atrás el que la sistemática en el equipo de trauma es bastante fluida. Pero como digo, ha sido años de experiencia que empiezan con los estudiantes de medicina, con la Liga de Trauma y Emergencias, y terminamos con los residentes de posgrado. Y eso es lo que les puedo contar rápidamente. Y por eso era mi pregunta, mi inquietud de cómo les ha ido con la aplicación para la activación del sistema de trauma. Muchas gracias y abrazos a todos ustedes. Juan Pablo, ¿puedes darle un detalle a Juan Carlos acerca de la aplicación? Sí, la aplicación tiene algunos pros y unos contras. Los pros de la aplicación es que es muy fácil de utilizar. Muchas veces cuando uno utiliza sistemas de llamado, de alerta o chat, hablar, uno recibe más información de lo que quiere tener. La aplicación es bastante simple, bastante directa, y básicamente lo que hace es como un beeper, pero un poquitito más actualizado en el celular para iOS, y uno puede activar toda la red del paciente con trauma solamente con un clic. Las grandes desventajas es que obviamente requiere de una gran adaptabilidad para que, o sea, que el personal, cuando llega el turno, se tiene que activar. Eso es lo único que requiere, y muchas veces eso es difícil, no es tan fácil recordar a alguien que se tiene que meter en una aplicación. Pero una vez que uno hace el hábito de meterse en la aplicación y salirse cuando uno está de guardia, funciona por sí solo y funciona muy bien. El siguiente paso ahora, que va a estar disponible dentro de estos días, es la activación del prehospitalario, con principalmente siguiendo los parámetros del AMIS, donde nuestros reguladores prehospitalarios nos van a decir: va un trauma con tales signos vitales a tantos minutos, y ojalá incluso agregar una geolocalización para nosotros a futuro ver la ambulancia en cuánto tiempo viene, y así nosotros vamos preparando. Muchas veces nos pueden tirar ya un ABC score desde el prehospitalario y preparar el banco de sangre, preparar todo el equipo de trauma, más o menos tener preparado pabellón. Entonces eso es el beneficio de la aplicación, que es bastante simple y nos da la información precisa.
Yo le... Creo que, Sí. que en esto de los equipos de trauma, indudablemente va a diferir dependiendo del volumen de trauma y del tipo de hospital, ¿no? Que, por ejemplo, ahora a nosotros nos va muy bien porque tenemos un servicio dedicado a trauma y emergencias. Entonces, con el tiempo ya no es necesario porque toda la gente está ahí, ¿no? La gente primaria, como el cirujano, emergenciólogo, residente, está ahí, ¿no? Está ahí. Entonces, yo creo que cualquier cosa que se pueda hacer siempre va a ser una ayuda para todos nosotros. Muchas gracias. Perfecto. Y Nico, hay varias preguntas con respecto por ejemplo, enfermería sobre las capacitaciones que lleva este protocolo. ¿Nos podrías comentar un poquitito, por ejemplo, nos preguntan sobre capacitación de osteoclisis o el mismo RIC de repente importante si el enfermero encuentra una vía con un teflón 18, decirle, oye, mira, instálale un RIC ahí mismo, un catéter de alto flujo. Entonces, ¿cómo están contempladas estas capacitaciones dentro del protocolo? Claro, de todas formas, la idea es hacer educación continua a todos nosotros. Y esto muchas veces nace de una motivación, de una intención de mejorar, y definitivamente necesita que todos nos matriculemos con esto, ¿ya? Que todos lo veamos como algo necesario, y algo que va a terminar sumando finalmente a nuestra formación personal, profesional y al trabajo en equipo, ¿ya? Entonces, lo más probable es que las cosas no lleguen en bandeja. ¿Bien? Si es que hay alguna intención, alguna motivación, ayúdenos también y a ayudarlo a todos. ¿Bien? Por ejemplo, en osteoclisis el plan es hacer ejercicios de simulación. Estamos ya activando, hay un centro de simulación. Yo después de 4 años me entero que hay un centro de simulación en el hospital. Entonces, la idea es activar el centro de simulación y poder ir y hacer simulación, partir con pacientes simulados, con fantomas, con huesos de pollo, y tener el uso de la osteoclisis, por ejemplo. Bien, inicialmente con una transmisión de los conocimientos que tenemos, y esperemos que a futuro se puedan hacer cursos que sean cursos acreditados, pero vamos de a poco. Lo mismo también en simulación del trabajo del equipo de trauma. Hay que simular esto con los pacientes que son como más leves, entre comillas, pero también podemos simularlo. Ahí preguntaban qué van a hacer los internos en todo esto. Bueno, el interno ahí nos puede ayudar en estos ejercicios, que se ponga en la camilla cuando estemos sin pacientes y hacemos un ejercicio de simulación entre nosotros, haciendo también debriefing y todo. La doctora Arenas nos va a apoyar con unas pautas de simulación que ocupaban en Canadá, y esperemos poder ir avanzando también en eso. Entonces, a lo que hoy es que sí, está contemplado que nos formemos y formar a los distintos integrantes del equipo, y hago un llamado también para que seamos activos en esto, ¿ya? Que las cosas no lleguen así, como se dice, en bandeja, o que me lo dejen todo fácil, sino que cada uno de nosotros también ser activo y matricularse con el proceso. Eso. Perfecto. Quería pedirle la opinión al doctor Lorenz, que nos dé un poco su punto de vista de anestesia, sobre este equipo de trauma, algunos beneficios que le ve, cómo articular de repente el equipo de anestesia para la llamada de vía aérea difícil, por ejemplo, o que nos dé su opinión del punto de vista anestésico. Hola Juan Pablo, gracias por recibirme acá. Bueno, yo soy parte del equipo de anestesia del Sotero del Río. Nosotros somos un equipo joven, llegaron muchos anestesistas recién egresados y estamos encontrando un poco nuestro lugar dentro del hospital. Tenemos mucho trabajo arriba en el pabellón, pero en general hay una muy buena disposición a ayudar. Y ese ha sido nuestro rol, esencialmente apoyar en situaciones cuando hay áreas difíciles, problemas de acceso, y nuestro mayor interés es que los pacientes lleguen lo mejor posible al pabellón. Así que todo trabajo que se realiza abajo es una gran ayuda
para nosotros arriba, cuando finalmente llega el paciente. Así que nos gustaría integrarnos más al equipo de trauma y apoyamos todas las iniciativas que están tomando, y la verdad es que se nota mucho la diferencia en el paciente que nos llega finalmente arriba. Y a mí me parece muy importante ese comentario de Laura, es que yo se lo iba a comentar también, que si él veía que si lo que se hace abajo repercute en quirófano, y ya lo acaba de decir, sin duda alguna, tú puedes ver una diferencia. Anoche me pasó, yo estaba en el hospital, en nuestra unidad de agudo, y los muchachos me llaman porque tenían 2 pacientes graves en quirófano, 2 pacientes simultáneos. Y resulta que los 2 pacientes eran 2 aortas, una aorta torácica y una aorta abdominal de lesiones. Te podrás imaginar. Y cuento corto, lo que me gustó muchísimo fue que dentro de quirófano, a pesar del caos que representa esta situación tan extraordinaria, tener 2 pacientes tan graves, pues todo se manejó de una manera muy fluida. Los 2 equipos trabajaron en combinación, anestesia estaban los 2 por un lado, y yo me imagino que abajo fue igual. Entonces, esto definitivamente repercute sobre la atención adecuada a los pacientes. Claudia, ¿tienes algún comentario? Mi otro comentario, un poco lo que han hablado de entrenamiento, eso también nosotros lo valoramos, porque nosotros como anestesistas muchas veces creemos que somos los mejores haciendo todos los procedimientos, pero también fallamos. Entonces cuando fallan abajo, ya sea poniendo, no sé, una vía venosa, teniendo un problema con la vía aérea, conociendo el entrenamiento que tienen y el nivel que tienen, la verdad es que nosotros no lo juzgamos. Y nosotros, como digo, estamos para ayudar. Y si intentan ponerle vía venosa y fallan, si es equipo entrenado y que lo están haciendo bien, entonces nosotros lo apoyamos al 100%. La otra situación que se da cuando no hay un equipo bien organizado y entrenado es que intentan hacer procedimientos, nos quedamos sin vena, nos suben un paciente con el tubo en el esófago, y ahí nosotros decimos, o sea, mejor lo suben antes, pero con todo el trabajo que están haciendo, la verdad es que nos facilita muchísimo el trabajo, sobre todo porque termina siendo un continuo con el pabellón, desde la organización y desde cómo nos llega el paciente. Entonces no esperamos perfección, y también entendemos que es un poco más caótico abajo que arriba, pero es un gran aporte para nosotros que llegue el paciente en buenas condiciones y con una evaluación inicial completa y bien hecha. Aprovechando un poco eso, lo que nosotros estamos haciendo en nuestro servicio, nuestra área de Santiago, es tratar de organizar un sistema de trauma, ¿ya? En base a protocolización, a manejo del prehospitalario y del intrahospitalario. Porque, bueno, hay gente que no es de acá, no existen los sistemas de trauma en nuestro país, ¿ya? Y nosotros lo estamos conformando con gran esfuerzo a nivel local. Y por lo mismo quería preguntarle a la doctora Arenas, que viene desde Canadá, donde ya hay un sistema de trauma maduro, de muchos años, muy bien formado. ¿Cómo funciona esto? Que nos cuente un poco su experiencia en Canadá con respecto a la misma atención del paciente con trauma, el debriefing. Creo que allá también tenían una evaluación antes de que llegara el paciente, y todos se preparaban un poco y simulaban antes de que llegara el paciente qué roles iba a tener cada uno, que me parece espectacular. No sé, Claudia, si tiene algún comentario. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha, cierto? ¿Sí? Ya. Sí, allá, bueno, la verdad es que es un sistema que es súper maduro, y especialmente el prehospitalario con el intrahospitalario está muy bien coordinado. Entonces, un poco lo que nosotros siempre sabíamos, el paciente que venía, y más o menos ya teníamos como una ABC, ya sabíamos si venía hipotenso, venía taquicárdico, y siempre como avisaban, al menos con 5 minutos de anticipación, nosotros alcanzábamos a llegar y podíamos dividir los roles un poco. Por lo general el urgenciólogo estaba en la vía aérea y había otro urgenciólogo que tal vez hacía el FAST, nosotros los cirujanos, ahí vemos quién era el líder, y por lo general el urgenciólogo, si es que nosotros no llegábamos, él era el líder, pero después cuando llegaba el cirujano de trauma, él por lo general tomaba el liderazgo del caso. Y lo que servía mucho es que al final yo sé que lo hemos repetido constantemente, pero es un trabajo en equipo. Al final importa mucho no solamente que los médicos sean entrenados y sepan cómo hacer cosas, sino que también enfermería, también los paramédicos. Entonces lo que hacíamos también era que todas las semanas hacíamos simulaciones. Porque yo sé que obviamente
yo sé que trabajamos todo en urgencia que es ocupada, pero yo creo que se puede hacer toda la semana, ir a la urgencia a la que en este momento tenemos el reanimador, que es no COVID, y estar 20, 30 minutos ahí con el equipo, cosa de poder practicar, pero solamente entre nosotros, sin la necesidad de un paciente. Y después, una vez que llegan los pacientes, hasta aunque sean los no complicados, nosotros a los pacientes allá, porque obviamente uno sobreactivaba, incluso los sobreactivados, uno tenía que hacer todo, uno tenía que hacer una ABC, tenía que llenar el papel completo, porque al final cuando llegaba un paciente que era más grave, con esos pacientes así no se pasaban cosas. Y el debriefing es una cosa que siempre se hacía. Incluso cuando después subimos a pabellón, si el paciente fallecía en pabellón, se hacía un debriefing en pabellón y después se hacía un debriefing abajo en la urgencia. Y si un caso que era bien grande, además por lo general la semana siguiente se hacía una reunión, solo para el caso, cosa de poder conversarlo de una manera constructiva. Entonces yo creo que también un poco es el plan empezar en el hospital con practicar semana a semana de hacerlo. Por lo general el que llena el papel no es el líder jamás tiene que perder la visión global del paciente, el que llena el papel por lo general allá era el becado chico, porque todo el resto estaba haciendo cosas que podía ser o de urgencia o de cirugía. Por lo general era el que estaba en el equipo de trauma, y así de esa manera ir mejorando. Obviamente igual ya cuando llegaban varios traumas en paralelo, obvio que no era ordenado, obvio que a veces se pasaban cosas, pero la idea era siempre en un ambiente constructivo. Oye, tenemos a Luis Fernando Pino. Luis Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Qué bueno. Quería comentar algo. Muchas gracias, doctor Ottolino. Es un placer aquí viéndolos. Que penetré un poquito tarde, estaba en otra actividad, pero me llama mucho la atención. Es un gusto volver a ver a los amigos como Juan Carlos, como el doctor Ottolino y mucho gusto a los demás. Bueno. Nosotros en el Hospital Universitario del Valle hemos intentado organizar los equipos de trauma y ha sido bien complejo. Quería como preguntarle al resto del grupo cuál ha sido la adherencia de las personas del grupo de los equipos de trauma para responder a la llamada. Nosotros tenemos una particularidad y es que el cirujano de trauma, nosotros tenemos 2 cirujanos en el hospital en el día y 1 en la noche. Entonces todos están haciendo sus actividades, pero el equipo de trauma no asiste a ningún cirujano de trauma. Nosotros hemos intentado que el cirujano de trauma vaya a la urgencia, pero ha sido difícil que se cambie el modelo y que los cirujanos cambien el chip. Igual con el grupo de los anestesiólogos, igual con el grupo de los otros integrantes del equipo, como la terapeuta, como las personas que van a manejar la ventilación mecánica y esto. Nos ideamos una aplicación que eventualmente alguna vez la comentamos con Juan Carlos, que era una aplicación que nos permite hacer el llamado del equipo de trabajo en tiempo real. Los pacientes apenas lleguen, alguien puede activar desde su celular el equipo de trauma, lo hace a través de una app en su celular y le manda un mensaje a todos, le llega en tiempo real y todos deben ir hasta allá. A pesar de que tenemos esa ayuda, el principal problema ha sido de que las personas tengan adherencia. Yo no sé ustedes cómo, ahorita que están hablando aquí del equipo de trauma y de sus experiencias, quisiera conocer cómo les ha ido en la herencia de los especialistas al equipo de trauma. Nico, tú primero y después Juan Pablo que comente. En la urgencia de nuestro hospital, en Sotero del Río, hay 2 grandes equipos, ¿bien? El equipo de medicina de urgencia, con emergenciólogos, y el equipo de cirugía. Entonces ahí no tenemos ese conflicto que nos nombrabas tú, de la adherencia o la disponibilidad del cirujano, ¿bien? Esto ha sido progresivo, ha ido de a poco, partió como un plan piloto en los turnos de repente los turnos de los integrantes del comité de traumas, que hemos ido incentivando el uso de la aplicación, la dinámica de equipo, y llevamos varios meses en esto. Y los otros turnos de a poco se han ido integrando, me parece, en la dinámica. Y hoy, desde hoy, se inicia plan, protocolo, y esperamos tener una adherencia total de los 6 turnos. Al menos en mi turno, cuando activo la aplicación, en segundo
en 30 segundos, está el equipo de cirugía en el reanimador. Bien, y eso se agradece, la buena llegada, la buena disposición. Aunque uno esté comiendo, de repente justo llega a las 2 de la tarde el paciente, bueno, se deja el plato y se corre al reanimador y todos lo hacemos. Bien, así que al menos en mi turno funciona súper bien. Buenas tardes. Luis Fernando, claro, esto comenzó hace un tiempo ya con la aplicación y específicamente la adherencia. Pasamos por un periodo difícil porque justo entramos al periodo COVID, donde un poco la urgencia vivió esta cosa de la pandemia, donde separamos un poco en un lugar COVID, no COVID. Entonces a la aplicación, de hecho, tuvimos que hacerle algunas modificaciones donde no activaban desde el área COVID. Entonces, eso fue también en parte con la adherencia, pero lo que dice Nicolás es cierto. Cuando, el trabajo va en meterle en la cabeza a los equipos clínicos y de enfermería y técnicos que cuando se activa la aplicación es porque un paciente de verdad lo necesita y uno tiene organizado el turno desde antes. Pero justamente uno de los factores que a futuro hay que ir trabajando en forma constante, que es la adherencia de esto, principalmente con el personal que se irá integrando. Quizás el que lo partió y el que lo practica todos los días ya un poquito más internalizado, más mentalizado, pero al integrante nuevo del equipo o de repente al cirujano nuevo, al emergenciólogo, hay que irle metiendo esta adherencia. Yo quería también darle la palabra al doctor Arteaga, que la estaba pidiendo, que está por acá. No sé si puede activar su audio. Quería hacer un comentario, creo. Ahora sí. ¿Cómo están? Bueno, repito lo que puse en el chat. La verdad que felicitaciones por el logro que hizo. Yo le voy a poner un poquito de romanticismo a esta presentación, ¿sí? ¿Y por qué romanticismo? Yo asumí la jefatura de la urgencia del 2010. Tuve el orgullo de ser jefe de la urgencia del Sotro del Río y ahí no había ni ficha clínica, no había DAO, no había boxes, no había nada. Así que imaginarme yo un equipo de trauma hace 6 años, olvídense, por favor, era una utopía que no cabía en mi cabeza. Que en 10 años hayan logrado lo que lograron el doctor Ramos Otorino y el doctor Calderón como jefe de esto, por favor, no tiene precio. No tiene precio. Yo lo suelo contar a los chicos o a los médicos o becados más jóvenes que yo, que por supuesto son la mayoría porque yo soy viejito, donde yo siempre digo que el año 2010, 2011, llegaba un paciente de 70 años y lo sentenciábamos al más allá. Y hoy en día lo veo salir ese mismo de 99 años caminando, post-trauma, post-accidente, post-lesión de vaso. Y para mí, chicos, es impresionante. Es impresionante. Entonces, yo lo único que quería reforzar es que entender lo que es una unidad de trauma, bien formada, con todos los defectos que ustedes, los especialistas, le encuentren, pero una unidad de trauma, como está funcionando hoy, con los urgenciólogos, con los cirujanos, con los anestesistas, con un jefe, con un líder, con un referente, no tiene precio. Es que no tiene precio. Y yo ese precio lo pongo en un tema muy simple. Hace unos años, yo no hubiera llevado a mi mamá al Sotro del Río. Hoy día es al lugar al que lo llevaría. Y es por lo que han logrado. Es por lo que ustedes han logrado. Y este equipo, este trabajo tiene que seguir adelante. Yo entiendo de verdad todas las objeciones que ponen y lo que miden y lo que cuentan y los tiempos y quién se hace cargo de qué y cómo y cuándo. Pero yo me acuerdo, en mi época de jefe de turno, ni siquiera de la urgencia de turno, tener 2 penetrados cardíacos y lavar en la llave de agua un filo quieto para poder seguir operando. Eso hoy ustedes no lo tienen. No lo tienen. Y eso espero que lo sepan entender, agradecer y fortalecer y exigir para que siga creciendo y siga creciendo. Pero al mismo tiempo, hoy día aquí estoy al otro lado de la cancha, también
es pedirle al doctor Ramos, al doctor Ottolino, al doctor Calderón, que se den cuenta que hay otros hospitales en la red. Es bueno que se defina, para claridad de todos, qué es lo que queremos hacer como red. Y eso es, o focalizamos todo como una posta central del suroriente, o abrimos este espacio a otros lugares. Y si abrimos eso a otros lugares, hay que capacitarlos. Esa experiencia que ustedes han logrado en estos 10, 5, 6, 7 años, o la transmitimos, la cerramos y decimos, esto es solo el Sotero y el Sotero es la que la va a manejar. Yo sé que soy un mix, pero bueno, ese mix lo pongo con todo el corazón y agradecimiento y admiración por lo que están haciendo. Así que nada, muchas gracias y muchas felicidades por todo lo que han hecho. Qué bonitas palabras, Luis, de verdad que sí. Y eso nos llena sobre todo de mucho compromiso a todos los del equipo. Yo quiero, más o menos para ir cerrando, quiero rescatar algunas palabras de cada uno de ustedes. Lázaro, levantaste la mano como jefe. Dinos unas palabras finales para ir cerrando, que quiero algún comentario pequeño de cada uno. Mira, voy a tomar un poco lo que decía el doctor Luis Arteaga. Y esto no es para, entre comillas, echarnos flores, él o yo, como jefes de la urgencia, los dos últimos jefes de la urgencia. Pero tú bien sabes, igual que Juan Pablo Ramos, que lograr cosas en un hospital público requiere de mucha perseverancia, requiere de convencer a los administrativos de que esto es importante, requiere de tocar de muchas puertas, requiere esperar el momento adecuado, requiere de mucha continuidad. Y esto no es un mérito mío o de alguien en particular, es un mérito de equipo y sobre todo tuyo, de Juan Pablo, que son capaces de articularnos a todos nosotros en su entorno. Yo al menos estoy súper feliz de este proceso. Me toca siempre ayudarlos a negociar con los directores del área, del servicio, etcétera, y lo hago con mucho cariño, con mucho gusto. Y un poco la intervención de Luis y la mía van, entre comillas, dirigidas a que las personas que son hoy día nuevos integrantes del equipo valoren lo que hoy día tenemos y que tratemos de mejorarlo, no solamente de criticarlo, sino de mejorarlo. Y para cerrar mi comentario, Pablo, independientemente de que estemos hablando de articulación de estamentos, de roles definidos, es muy importante que no olvidemos que tenemos que ser excelentes en nuestra calidad técnica, en lo que hacemos en cada uno de los estamentos, tanto médicos como enfermeros, como kinesiólogos, como médicos de medicina de urgencia, como reumatólogos. Tenemos que ser muy, muy buenos técnicamente, muy buenos doctores, muy buenos especialistas en lo que hacemos. O sea, no olvidar eso, porque no solo basta articularnos como equipo, sino además hay que demostrar que somos muy competentes y que cada vez estamos dispuestos a aprender más. Gracias. Perdón, ustedes saben que acá está Sebastián Vélez de Argentina, que yo quisiera que, si es que Sebastián nos puede dar algún comentario con respecto a lo que hemos hablado de Argentina, que nos faltó. Hemos hablado Colombia, Ecuador, nosotros acá en Chile y ahora Argentina. Bienvenido, Sebastián. Bueno, Pablo, buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren bien. Realmente una muy buena exposición de Nicolás, en el cual hizo un repaso exhaustivo de lo ideal, ¿no? Y creo que lo ideal, en este caso, lleva mucho tiempo, es mucho trabajo, que hay que llevar. Nosotros en el hospital nuestro ya tenemos varios años, porque el hospital nuestro es, ¿cómo le puedo decir? Un hospital chico que solamente se dedica a la emergencia en la ciudad de Córdoba, en Argentina, y es un hospital de la municipalidad. Y también el servicio de emergencia de la municipalidad, así que de alguna manera tenemos el sistema más o menos acomodado, pero lo que yo veo a lo largo del tiempo, y que esto que hablaron, la adherencia y el compromiso es lo más difícil mantenerlo en el tiempo. Entonces, creo que Nicolás dijo una cosa que es muy verdadera, que nosotros no la tenemos, pero es la cuestión de matricularse y algún tipo de certificación, ¿no? Algún tipo de certificación, ya sea interna, para poder pertenecer, y eso va a dar también lo que se llama sentido de pertenencia a la unidad, pero también algún tipo de certificación externa que no obligue no solamente al personal, sino a la institución a que se comprometa, y ese compromiso no es solamente brindar una gasa o lo que sea, sino también equipamiento para que pueda lograr el objetivo, ¿no? Pero felicitar a todos, un tema muy interesante y realmente un gusto de poder conversar con usted.
Gracias, Sebastián. Bueno, vamos a ir cerrando. Luis Fernando, algún comentario final, tú que estás en un centro con muchísima experiencia también y trayectoria, y de paso quiero aprovechar para invitar que mañana tienes una actividad, el viernes, perdón, tienes una actividad, ¿no? Como parte de las actividades académicas de la Universidad del Valle, ¿no? Entonces, igual invitarlos a todos. Tus palabras, Luis. Sí, muchas gracias, doctor Ottolino. Lo último es que para verificar pues, que unos equipos de trauma funcionen adecuadamente, es bien importante la evaluación de las activaciones de los equipos de trauma. Nosotros pues estamos desarrollando una actividad con el grupo de fellows de cirugía de trauma que se llama la reunión de calidad de trauma, la hacemos una vez a la semana, y uno de los objetivos es tratar de evaluar cuál ha sido el resultado de los equipos de trauma, mirar por qué fue la activación, si fue efectiva la activación, y finalmente verificar si funcionó, es decir, si los especialistas llegaron y cuál fue realmente el impacto de crear el equipo de trauma y de activarlo. Entonces, esto me parece bien importante, medir los tiempos para uno darse cuenta exactamente que si está funcionando los equipos de trauma o no. Que me parece bien interesante, la aplicación que nosotros estamos utilizando acá nos permite medir algunos resultados y algunos indicadores con respecto a esto. Me parece muy, muy interesante que esto se pueda estar desarrollando en toda Latinoamérica. Es bien importante que desde la Sociedad Panamericana de Trauma podamos implementar programas que nos permitan en todos los hospitales homogenizar cómo sería activar un equipo de trauma en Latinoamérica. Y eso va a ser bien importante ya que pues, se tiene esta iniciativa que pudiéramos invitar al resto de hospitales que manejan trauma en Latinoamérica y que podamos como tener una directriz general desde la sociedad. Muchas gracias por todos los comentarios que he escuchado. Voy a revisar el Facebook. No alcancé a entrar la primera parte para poder retroalimentarme de todo lo que dijeron antes de que yo pudiera entrar. Y sí, bienvenidos, están todos cordialmente invitados. El viernes vamos a hablar del control de daños en las lesiones del mediastino. Vamos a presentar un tema bien interesante, unos pacientes evaluados y manejados con técnicas diferentes de control de daño. Entonces, pues bienvenidos todos y esperamos que podamos compartir experiencias ese día. Muchas gracias. Perfecto, gracias Luis, muy amable. Juan Carlos Alamea. Bueno, muchas gracias. Como siempre, en estas actividades uno aprende muchísimo, ¿no? Como comentario final, creo que lo mejor para esto del equipo de trauma es tener gente destinada en el hospital solo para esto. Yo sé que eso no va a ser posible y creo que el esfuerzo va encaminado a eso, ¿no? Creo que ustedes en el Sotero del Río están ya con gente y poco a poco destinando cirujanos, neurocirujanos, en fin, para que respondan como unidad de trauma. Eso es lo que nos ha funcionado acá, el que tenemos un servicio de trauma y emergencias en el que tenemos integrado emergenciólogo, cirujano, neurocirujano, ortopedista, cirujano plástico, en fin. Así es que eso nos ha resultado bastante más fácil para que la activación del sistema de trauma sea algo cotidiano y que no necesite esto de adherencia, ¿no? Obviamente nos ha costado 8 años, pero funciona bastante bien. Un abrazo a todos y un gusto haber podido platicar con ustedes. Excelente, Juan Carlos, excelente. Bueno, Juan Pablo, antes de darle el pase a nuestro expositor, que es el último, no por ser el último, ¿cómo se llama? Es el menos importante. Juan Pablo. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Felicitaciones, Nico, por la presentación. Recojo mucho las palabras del doctor Arteaga y del doctor Calderón, donde hacemos que este esfuerzo, que si bien surge dentro de nuestro hospital, con gente joven, que como dice Lorenz, de repente son anestesistas jóvenes, emergenciólogos muy bien formados, pero que tienen todo el ímpetu y ganas de comenzar a hacer un sistema de trauma y mejorar lo que hace 10 años estaba pasando, aprovechar esta instancia para hacerlo obviamente extensivo a toda la red. Lo que salva a un paciente principalmente no es un sistema de trauma,
no un centro de trauma en sí, sino un sistema de trauma con rehabilitación, con muy buen prehospitalario, muy buen intrahospitalario, y al final eso es lo que nosotros estamos apuntando como unidad de trauma y urgencia, a la sistematización de todo este tipo de pacientes. Así que la invitación está hecha, nosotros somos material dispuesto, con cada reunión salimos con más trabajo que hacer, y lo hacemos con gusto, así que muchas gracias por todos los comentarios. Bueno, Nico. Bien, pues, ¿qué más? Muchas gracias a todos los del panel, los invitados internacionales, todos los que han estado dando sus comentarios. Y gracias por la invitación, por haber escuchado. Esperemos seguir avanzando en esto, poder seguir mejorando. El trabajo en equipo, eso yo lo encuentro que es algo muy, muy lindo y que retribuye mucho y que finalmente, además, le trae un beneficio al paciente. Así que, bien, pues, sigamos avanzando en esto y nada, vamos a por esas mejorías. Perfecto, bueno, de verdad que muchísimas gracias a todos por su participación, y una última frase es que hagamos debriefing, como muy bien lo dijo Luis, o sea, si es que lo que hicimos estuvo bien hecho, analicemos todos los días, porque esa es la mejor manera de aprender. Así que en nombre de la unidad de trauma y urgencia, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias de corazón a todos. Bye, bye.